Amigos nuestros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros en este canal de noticias. Como siempre, los saluda con agrado su amigo y servidor Alfredo Guerrero, el Rápido Núñez. Bueno, no me lo van a creer, pero a estas alturas, todavía el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, trae vueltos locos a los integrantes de la mafia del poder, compuesta por comentócratas, periodistas, comentaristas, todólogos de la comunicación mexicana y extranjera, y también a varios comentaristas de las redes sociales. Sí, amigos, así como lo están escuchando. ¿Y saben por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador se convirtió desde hace muchos años en una empresa productora de dinero para todos aquellos que se dedicaron a criticarlo, para todos aquellos que lo atacaron sin piedad en los medios de comunicación con mentiras y con inventos, con triquiñuelas, solo para quedar bien con Claudio X González y con la mafia del poder. Todos aquellos adversarios que tuvo durante su gobierno dentro de la Coparmex. Esto lo hacían los periodistas, los comentaristas y los intelectuales orgánicos solo para hacer dinero, solo para su beneficio personal y solo para su enriquecimiento propio. Porque atacar al presidente Obrador fue para ellos el mejor negocio que hubo durante todo ese tiempo. Miren ustedes, ayer por ejemplo, cuando se dio la votación en la Cámara de Senadores para elegir a la nueva titular de los derechos humanos, nuevamente los senadores de la oposición arremetieron contra López Obrador, a pesar de que ya no está en Palacio Nacional, a pesar de que el mejor presidente de México ya está descansando allá en Palenque, Chiapas. Sí, amigos, ayer hubo problemas entre los legisladores, sobre todo los del PAN, pero Morena, con su mayoría que el pueblo les dio, terminó imponiéndose sobre los Contreras del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano, que la verdad sea dicha, siempre se han opuesto a todo. La designación de Rosario Piedra Ibarra como titular de los derechos humanos se llevó a cabo y fue ratificada. Y es que el día de ayer, en los medios tradicionales de manipulación y en las redes sociales, los comentócratas, los intelectuales orgánicos y también entre aquellos que les gusta opinar, pero que a final de cuentas no son expertos en nada. Y lógicamente también alguno que otro despistado decían, fíjense ustedes cuánta ignorancia, que desde Palenque, Chiapas, el expresidente Andrés Manuel López Obrador les había dado línea a los senadores para que ratificaran como titular de los derechos humanos a Rosario Piedra Ibarra. Imagínense ustedes, esta actitud de los neoliberales, lógicamente, es de risa, porque el presidente López Obrador sigue descansando y no ha salido a los medios de comunicación como lo hicieron el cabeza hueca de Vicente Fox y también el usurpador de Felipe Calderón. Obrador no ha reaparecido en forma pública como expresidente, porque lo que quiere es descansar de todo el ajetreo que tuvo durante su gobierno. Pero algunos, en sus mentes retorcidas, aquellos que les gusta imaginar, aquellos que les gusta crear castillos de arena para mentirle al pueblo, siguen argumentando que desde Palenque AMLO sigue dictando órdenes. Pero esto, amigos, solo representa el profundo machismo que traen arraigado para hacerle creer al pueblo
que la doctora Claudia Sheinbaum, por ser mujer, fíjense bien, por ser mujer, no tiene voluntad propia o la capacidad para gobernar un país en donde el pueblo la puso en ese lugar. Pero como les digo, esto es de risa, porque solo están haciendo el ridículo ante los mexicanos. Escuchen lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum a este respecto. Quiero comentarles algo porque me llama la atención y además la verdad es increíble esta interpretación que se hace como campaña de la nueva presidenta o de que repite la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ayer estaba leyendo algunos temas en redes de la comentocracia y ahora resulta que desde Palenque López Obrador está dictándole a los senadores y senadoras quién va a ser la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya se retiró de la vida pública, está escribiendo su libro, está en otras tareas de la transformación. ¿Ustedes creen de veras que le interese desde Palenque estar pensando quién va a ser la presidenta de la CNDH? Pero fíjense nada más, lo que es muy interesante. La mayoría de ellos, pero también hay otros, que hasta me sorprenden, ni voy a dar los nombres, pero me sorprende, porque ¿de dónde tienen esa información? O sea, ¿de dónde la sacaron? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Cuáles son sus pruebas? ¿No? Porque ustedes son periodistas. Saben que para dar una nota, comentar algo, pues no es producto de la invención de alguien, sino tiene que tener alguna fuente. Bueno, pero los que son, ya saben, ¿no? Es la campaña, que ni siquiera son creativos porque todos dicen lo mismo, o todas dicen, todos y todas. Entonces AMLO puso en contra de la presidenta además. Bueno, primer punto. Critican ahora la reforma constitucional al Poder Judicial, porque dicen que va a perder independencia el Poder Judicial. Entonces, ¿quién nombra con la anterior Constitución a los ministros o ministras? El Senado, ¿no? A partir de una terna que enviaban los presidentes. Pero sí tienen independencia, ¿sí me entienden? Aún y cuando los enviaban los presidentes y eran electos o elegidos en el Senado. Pero no había línea entonces, ¿verdad? De los anteriores presidentes, previos al presidente López Obrador. Había independencia del Poder Judicial. O sea, ¿dónde quedan los senadores y las senadoras? ¿O qué no son adultos o adultas ahora para poder tomar una decisión? Entonces, en un caso hay independencia cuando se nombra y en otro caso no hay independencia cuando se nombra. O sea, fuerzas tiene que haber una línea del Ejecutivo o del ex Ejecutivo. No pueden creer que los senadores y senadoras puedan tomar una decisión. Pero en un caso defienden la independencia de los senadores y en el otro no hay independencia. Entonces, ¿cómo? Está como las declaraciones que pusimos al principio. Primer punto. Segundo punto. ¿Por qué no criticaban a los anteriores presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Estas organizaciones o estos defensores de los derechos humanos.
El anterior presidente de la Comisión de Derechos Humanos fue su procurador en el caso Colosio, pero no era criticable. Ofensas a Rosario Piedra, se toparon con la misma piedra. Pero qué manera de verdad de dirigirse a una persona. ¿Cuánto gastaban antes en la Comisión Nacional de Derechos Humanos? En el pasado. Para comidas, para cenas, para viáticos, los salarios. Entonces, por supuesto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que funcionar. ¿Quién decide quién es la presidenta del Senado? Y la otra, Rosario Piedra defiende, y eso es lo que les molesta. Y ella misma, por su historia personal, que tiene un hermano desaparecido en la época donde había represión desde el Estado, y la desaparición forzada venía desde el Estado. Ella representa esa generación y esa historia que quieren ocultar. Quieren ocultar las desapariciones forzadas del pasado o aquella época de la represión desde el Estado. Entonces, primero es increíble, de verdad, increíble. Vean todas las notas. AMLO decidió quién es la presidenta de la comisión. Déjenlo descansar, palenque, tranquilo. Segundo, las y los senadores son mayores de edad y tienen la atribución para poder decidir. Y tercero, respeto a Rosario, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y cuarto, pues que se fortalezca la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos. Y quinto, ya no es como en el pasado, desde la Cuarta Transformación, que la represión venía desde el Estado. Recuerda, 7 de la noche en punto, por últimas noticias de Acámbaro y el canal 5.1 de Noticias del Bajío. Los esperamos. XEAG. No, Noticias México.